Buenas. La charla se titula Los problemas medioambientales en Canarias y pondremos como ejemplo Fuerteventura, ¿no? Pero previamente, para saber a lo que nos estamos refiriendo, de texto va a haber poquito, los demás van a ser todas fotografías que vamos a ir comentando y por supuesto en cualquier momento el que quiera habla, opina o pregunta. Pero sí tener claro que cuando hablamos de medio ambiente, a lo que nos estamos refiriendo no es solo a la naturaleza en sí, sino a la relación de los espacios con las personas y con el resto de los seres vivos, incluyendo otros elementos, ¿no? El agua, el aire y demás, ¿no? Esto es una definición clásica, no sé si la obtuve de Wikipedia o algo de esto, pero vamos, es hay bastante consenso en que esto, cuando hablamos de medio ambiente, no nos estamos refiriendo exclusivamente a los ecosistemas o exclusivamente al territorio, sino a la relación de los seres vivos con ese territorio, ¿no? Con el lugar donde se encuentra, ¿no? En realidad la preocupación por el medio ambiente, que viene de muy antiguo, digamos que el salto cualitativo a incorporarse como un derecho es bastante reciente, aproximadamente pues, 40 años que los estados, las instituciones, debido a las presiones y a las defensas que habían hecho científicos y grupos ecologistas, empiezan por lo menos a tomar conciencia a nivel de legislación para incorporarlo como un derecho reconocido. De tal manera que en el caso español, en la Constitución, lo que vemos en el artículo 45, estos son los tres únicos puntitos, desde mi punto de vista totalmente insuficientes, como casi toda la Constitución española, que habla del medio ambiente, ¿no? El derecho a disfrutar del medio ambiente, que los poderes públicos velarán por la utilización racional de los recursos naturales para protegerlos y que se le aplicará la correspondiente legislación punitiva a aquellos que osaran actuar contra esos recursos, ¿no? Pero ahora les voy a poner, ven que debajo pone la Constitución de la República de Ecuador, y les voy a poner unos cuantos artículos. La Constitución, bueno, esto es resultado del proceso constituyente en Ecuador, que se incorpora a partir de la llegada al poder de Rafael Correa y todos los movimientos sociales que lo apoyan. De tal manera que ahora a nivel planetario, a nivel del mundo, es la constitución más avanzada desde el punto de vista de la defensa de los derechos medioambientales y además con una terminología y una filosofía y una ideología que lo podemos ver brevemente en los artículos que vamos a poner. Les recomiendo la lectura de la Constitución de Ecuador. Nunca se me ocurriría recomendar una Constitución a nadie, pero está escrita con mucho sentimiento, con un lenguaje muy sencillo y haciendo alusiones a cuestiones que normalmente no te encuentras en ningún tipo de referencia constitucional y mucho menos en los países europeos, ¿no? Desde el preámbulo ya podemos ver nosotras y nosotros, el pueblo soberano, reconociendo nuestras raíces milenarias, celebrando la naturaleza. Esto es el inicio de la Constitución, celebrando la naturaleza, la Pachamama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia. Decidimos construir una forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el buen vivir. Ellos tienen un apartado dentro de la Constitución que explica lo que es el buen vivir, ¿no? A qué se refiere y demás, ¿no? Y después van desarrollando en varios capítulos esta protección medioambiental o a qué se refieren con la protección medioambiental. Ya dentro de los principios fundamentales, uno de los principios fundamentales es que los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible, ¿no? Esto no lo tiene así, creo que ninguna constitución del mundo, salvo la de Ecuador. Y uno de los deberes principales del Estado es proteger el patrimonio natural y cultural del país. Les pongo este artículo para que vean en qué sentido está escrito la Constitución de Ecuador. Ecuador es un territorio de paz, no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, ¿no?
Les puede dar un indicativo de cómo está construida, cómo fue el proceso constituyente y cuál fue el resultado del proceso constituyente. Digamos que los derechos medioambientales, les estoy soltando todo este rollo para que comparemos lo débil que es la legislación a nivel de principios fundamentales en países europeos con este pequeño país, bueno, pequeño, no tan pequeño, de Centroamérica, que se ha atrevido a dar un paso al frente en estos asuntos, ¿no? La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la Constitución. Por primera vez en el mundo, la naturaleza pasa a ser sujeto jurídico. Es decir, hasta ahora éramos las personas y los colectivos, en algunas, las que eran sujetos jurídicos. Ahora se le otorgan derechos a la naturaleza, ¿vale? O sea, la naturaleza tiene sus propios derechos. Eso no consta en ninguna constitución, salvo la de Ecuador. Y hay varios puntos, por ejemplo, el derecho al ambiente sano, ¿no? Se reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantiza la sostenibilidad y el buen venir son más necesarios. Les paso aquí, y estos son de los derechos de la naturaleza, ¿vale? La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce o realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y procesos evolutivos. Claro, como la naturaleza no se puede defender por sí misma en un contencioso, pues toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza, ¿no? Esto es un salto cualitativo que yo creo que más tarde o más temprano que tarde se irá incorporando a determinadas legislaciones en otros países, ¿no? Bueno, y ahí hay una serie de artículos donde se obliga al propio Estado a ser garante y protector. Estamos hablando del plano teórico, ¿no? Después habría que ver lo que sucede en la realidad, pero siempre es mejor tener una herramienta como esta para poder referirte para garantizar los derechos a que tener una tan débil como es en el caso español, donde dentro de los principios de estos derechos, ya lo vimos, están articulados solo en un artículo y de manera muy tenue, ¿no? Donde todo cabe, ¿no? Donde es complicado discernir. Esta es mucho más específica. Claro, vamos a hacerlo ahí. Sí. ¿Y cómo lo hago? Abrir con bien, este es el barranco de Beneguera, en Gran Canaria. Quizás fue la primera lucha que hubo en Canarias, donde hubo una gran movilización ciudadana, con un resultado que ahora veremos. Es una lucha que se inició a mitad de la década de los años 80 y, bueno, abierto, antes de poner nada, que cuando hablo de problemas medioambientales, claro, los problemas medioambientales los causa alguien, ¿no? Se suele acusar que quienes están causando los problemas medioambientales son las personas, claro, eso es de perogrullo, pero de la misma manera que hubo un momento, ahora ya se limitan, pues se cortan un poquito más, ¿no? Pero cuando empezó esta crisis del sistema actual, se empezó a vender la moto que es que esto era un problema de todos que habíamos causado todos, ¿no? La crisis, recuerdan, ¿no? Que vivimos por encima de las posibilidades, ¿no? Cuando en realidad hay distintos niveles de responsabilidad, obviamente. Y desde mi punto de vista, y creo que lo podré demostrar, y creo que coincidiremos por lo menos con muchos de los que estamos aquí, que en este caso los problemas medioambientales los causan las instituciones que tienen que custodiar, velar y proteger por los recursos naturales, por la relación de las personas y de los seres vivos con esos ecosistemas. Por lo menos en el caso de Canarias creo que es bastante evidente. Decía que el barranco de Beneguera fue la primera lucha, hubo anteriores, obviamente en una charla de este tipo no nos da tiempo a hacer un repaso absolutamente a todos los casos, pero bueno, esto fue una lucha que movilizó a mucha gente, primero en Gran Canaria, pero que después tuvo su reflejo en el resto de las islas,
decía que se empezó creo que en el año 1984 y se cerró en el año 2011. En el año 95, creo recordar, mirarlo, en el año 98, uno de los pasos, cuando se empezó a reivindicar, aquí lo que había era un problema, había una empresa que había comprado estos terrenos y que quería hacer una urbanización, y claro, la gente de Gran Canaria, donde ya se había hecho un desarrollo turístico impresionante, donde la presión urbanística era importantísima, este es de los pocos barranquitos que quedan más o menos en un estado natural, donde la gente va a acampar y a disfrutar de la naturaleza, ¿no? Por eso se movilizó tanta gente, ¿no? Porque era de los pocos reductos que quedaban, ¿no?, en aquel momento. Eso fue una lucha muy larga, y uno de los momentos, digamos, estelares es que en el año 98 se hace una iniciativa legislativa popular, se recogen 40.000 firmas, y esa iniciativa legislativa popular, que es de los escasos recursos participativos que tiene la ciudadanía dentro de la legislación española para participar democráticamente, que no sea a través de las elecciones cada 4 años, esa iniciativa con 40.000 firmas se presentó en el Parlamento. Ustedes saben que cuando se presenta, esa iniciativa se puede rechazar de plano o se puede incluso modificar. En este caso se cogió un poco despistada la clase política, hubo un frente contrario, sobre todo Coalición Canaria en ese momento y el PP estaban a favor de la urbanización de Beneguera, y lo que hicieron es que la ILP, que lo que pedía era que no se pudiera construir nada, ellos la modificaron, la propia ILP, la propia iniciativa en el Parlamento, permitiendo la urbanización de hasta 10.000 camas, ¿no? El proyecto era de 40.000 camas y el propio Parlamento lo modifica y dice, bueno, lo hemos reducido, pero vamos, seguían urbanizándose. Obviamente era una prostitución, por decirlo de alguna manera, una corrupción de la iniciativa que había presentado la ciudadanía. El hecho de que se pudiera conseguir por fin la protección, en este caso fue porque accedió como presidente del gobierno Román Rodríguez en el año 2003, y ellos llevaban, CAN en ese momento llevaba dentro de su programa electoral la protección y el respeto a la iniciativa legislativa popular que se había consensuado con los ciudadanos. Y en este caso, hay que decirlo, pues el Parlamento, sobre todo gracias a la insistencia del sector de izquierda de Gran Canaria, la Coalición Canaria, optó por fin en el año 2003 aprobar y preservar el barranco de Beneguera. Pero antes les dije que se cerró en el 2011, y digo que se cerró en el 2011 porque los promotores, los dueños de los terrenos, pidieron indemnizaciones porque se les había impedido la urbanización, y ya en el 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictaminó que no tenían derecho los promotores a recibir ningún tipo de protección, ¿no? Con lo cual esta primera lucha la ganamos. Esto es un libro que se editó el año pasado, donde alguna de la gente más protagonistas que lideraron, que se movieron, movilizaron, tuvieron a bien hacer un resumen de todo el librito, que es este, Separar Beneguera, el poder del movimiento. Digamos que el segundo paso, o el segundo gran hito dentro de las reivindicaciones ecologistas en Canarias, es una gran manifestación. El año es el proyecto que viene de 1992, y esta es la manifestación del año 2002. Esta es una manifestación que hay en Tenerife, que ustedes saben que es en defensa de los bosques del sur de Tenerife, especialmente de la zona de Vilaflor, porque se iba a hacer un tendido eléctrico enorme, y bueno, ahí el alcalde, en este caso Fumero, también dijo que por aquí no pasamos, y después de mucho pelear se hizo una gran manifestación en Tenerife que dejó asombrada a la clase política, porque ellos nunca esperaron que en Tenerife, que bueno, tiene digamos una trayectoria histórica un poquito más conservadora que otras islas, y las redes de clientelismo están todavía más imbricadas que por lo menos en Gran Canaria, tanta cantidad de gente saliera a la calle. Se calcula más de 100.000 personas, ¿no?, para reivindicar que no toquen sus montes, ¿no? O sea, una reivindicación netamente conservacionista.
Y bueno, incluso si se fijan, la gente que hay muchos en la foto es gente mayor, gente del campo. En fin, se movilizó toda la isla. Bueno, esto es una instantánea que fue censurada en los periódicos de la provincia de Tenerife. Esta está obtenida del Canarias 7. Porque los que promovían el tendido eléctrico, entre ellos estaba el Cabildo de Tenerife, que defendía en contra de la opinión ciudadana, y tuvieron la desvergüenza de ir a la manifestación. Este es Ricardo Melchor, el que está aquí, y ahí está escoltado por el Tenerife, por la policía, porque la gente lo expulsaron de la manifestación, ¿no? Porque, en fin, la gente lo tomó como una provocación, ¿no? O sea, encima que llevamos 10 años de lucha para que no lo hagan, convocamos esta manifestación, vienen aquí a reivindicar ¿qué? ¿A unirse a qué? ¿Cómo es posible, no? Si ustedes son los que nos estamos manifestando contra ustedes, o sea, que no tenga la vergüenza, ¿no? Y bueno, la pongo como anécdota, pero que ilustra muy bien también la capacidad camaleónica que tiene la clase política de todos sitios y desde luego las Canarias también. Esa lucha también se ganó, ¿sabes? O sea, también ahí cogieron totalmente despistado la ciudadanía, o sea, ellos jamás esperaron que hubiese una movilización tan potente en Tenerife por un objetivo tan concreto de carácter medioambiental y se tuvieron que paralizarlo. Desde la óptica de ellos la paralizan porque saben la repercusión que va a tener a efectos electorales, obviamente. No creo que se hayan creído en ningún momento que hay que proteger los bosques del sur de Tenerife, ¿no? De la corona forestal. Y el tercer gran hito de Canarias a niveles medioambientales es el famoso puerto de Granadilla. Con el puerto de Granadilla, bueno, el puerto de Granadilla es un proyecto de 1975, incluso los anteproyectos se realizan en pleno franquismo, ¿no? Y es incorporar una nueva infraestructura con un puerto industrial, ¿no? Al sur de Tenerife. Y ese viejo proyecto que había quedado anclado en alguna gaveta, en los años 90 vuelven las instituciones insulares a sacarlo a la luz. Y bueno, se inicia todo un proceso de oposición, primero como siempre motivada por los colectivos ecologistas radicados en el sur de Tenerife, TEA, también Memagé, que se unió más tarde, en fin, y por gente, sobre todo asociaciones de vecinos de muchos pueblos, no solo del municipio de Granadilla, sino de toda la comarca, hasta Guimar, Fania, hay muchos colectivos que empiezan a movilizarse, porque al igual que pasó con Beneguera, que Beneguera era como el último reducto que le quedaba a Gran Canaria, pues las playas cercanas al Médano son de las pocas más o menos que en estado virgen le quedan a la población, a la ciudadanía de Tenerife para poder disfrutarlo, ¿no? Con Granadilla se convocaron 4 manifestaciones. Cada una de las manifestaciones, las fechas, la primera fue en el 2004, la segunda en el 2005, la siguiente en el 2006, la tercera en el 2008 y la última en el 2009. Cada una de las manifestaciones fue todavía aumentando la cantidad de gente que salió a la calle. De alguna manera revive el efecto que se había vivido con Vilaflor. Pero claro, ya ahora la clase política estaba más preparada y ya no los tenían despistados y se esperaban este tipo de manifestaciones. Imaginemos, esto creo que no existe ningún precedente en el Estado español de 4 manifestaciones por el mismo objetivo medioambiental con tanta participación ciudadana. Estamos hablando de manifestaciones masivas, que además fueron incluyentes, ¿no? La última ya superó las 100.000 personas, digan lo que digan. Yo ahora les explico. Y bueno, este es uno de los carteles de la manifestación. Si observan, creo que de la tercera manifestación, ya se constituyó la Asamblea por Tenerife, ¿no? Al calor de todas estas reivindicaciones medioambientales hubo también un proceso muy bonito que había que estudiar y publicar, porque durante por lo menos 5 o 6 meses hubo una asamblea permanente donde participó multitud de personas, casi con carácter permanente. Se hacían las reuniones en la Universidad Laboral de La Laguna, en Tenerife, y entonces ya no se limitó exclusivamente a la defensa del puerto de Granadilla, sino empezaron a haber reivindicaciones y oposiciones a determinados proyectos de otros lugares, ¿no? A la nave insular, en fin, a la segunda pista de Reina Sofía, a varias
a varias amenazas, digamos, con carácter medioambiental, y bueno, ahí ya estaba constituido y esa asamblea fue la que se puso al frente como asamblea ciudadana para intentar impedir que se hiciera el puerto de Granadilla. Lamentablemente esta la perdimos. La última manifestación, yo de las 4 nada más que pude ir a la última, previamente, una semana, ya se había convocado en el año 2009 y como 15 días antes, gracias a un recurso interpuesto por Pedro Orsiga, que es el abogado de la Majera, en fin, un abogado que lleva décadas haciendo defensa de lo común, logró paralizar el puerto de Granadilla de manera cautelar, entre otras cosas porque aquí hay un enorme cebadal, ¿vale? Y en el cebadal está incluido, recuerden, el catálogo de especies protegidas que hizo el gobierno de Canarias. Hubo paralización y lo que hizo fue modificar el catálogo de especies protegidas, ¿no? Lo que ha hecho con el catálogo de especies protegidas amenazadas el gobierno de Canarias es un disparate absoluto. Primero porque está modificando las leyes en función de las reivindicaciones ciudadanas para que no signifiquen un obstáculo a la paralización, ¿no? Y segundo porque primero excluyeron del catálogo casi a la mitad de las especies que previamente ellos mismos tenían incorporadas. A otras 131 ya rebajaron el nivel de protección y ya en el colmo del despropósito incorporaron una nueva figura de protección, entre comillas, que se llama de especial interés para los ecosistemas canarios. Esto es un vacilón porque lo que dice esa figura es que el cebadal, por ejemplo, debe estar protegido y se considera amenazado solo en los espacios naturales, solo en los espacios que ya tienen legislación de protección. Pero en el resto de los sitios, y desafortunadamente Granadilla no contaba con ningún tipo de protección medioambiental dentro de la red canaria de espacios naturales, pues entonces el cebadal queda afuera y bueno, solo se protege dentro de los espacios naturales, ¿no? Es algo que recientemente, hace como 20 días, la propia Comisión Europea les ha dicho que eso lo tienen que cambiar sí o sí, ¿no? Pero bueno, el caso es que ya están viendo las obras, todavía quedan recursos y demás, pero lamentablemente esto es lo que tenemos y el puerto de Granadilla está bastante más avanzado, no mucho, pero bastante más avanzado que lo que podemos ver en esta foto. Esta foto creo recordar que ya hace 1 año y medio. A partir de ahí se ha trabajado. Y para el presupuesto, porque esto es financiación, sobre todo del Gobierno de España, en los presupuestos del Estado de este año hay una partida de 42 millones de euros para este puerto. Y en el Carbonal acaban de parar una obra porque la gente está pasando hambre, ¿no?, en Burgos, y se estaban gastando 8 millones de euros, ¿no? Aquí se están gastando, aquí solo 42 millones en este año para hacer un puerto que a todas luces no tiene ningún tipo de sentido, ninguno. O sea, desde el punto de vista del sentido común. Desde la óptica de la clase política, obviamente sí, porque ellos son los primeros beneficiados de la obra. Ya después que funcione, sirva para algo, lo que sea, ya se verá, ¿no? Pero de momento esto alimenta a muchas empresas vinculadas directamente con el poder político. Bueno, y pasamos a Fuerteventura. Bueno, esta panorámica es, en fin, para percibir ya lo que todos sabemos, que Fuerteventura es una isla tremendamente árida, porque cuando quiero hablar de los problemas ambientales ahora en la isla de Fuerteventura, la gran mayoría son problemas derivados de la acción humana a través de las instituciones o de la gestión que hacen las instituciones de la intervención humana, pero hay algunos que no. Y el primero es un problema que pasa realmente desapercibido en Fuerteventura, y es el problema de la erosión. Al no tener cobertura vegetal, por varias razones, pero entre otras por la cercanía que hay con el África continental, hace que nuestro paisaje, nuestro clima sea semiárido y el resultado sea esto. Eso implica que todos los años se pierde una cantidad inmensa de un recurso al que no se le da la suficiente importancia, que es el suelo.
el suelo fértil, es decir, para que esta tierra que vemos aquí totalmente erosionada por el paso de las lluvias, o sea, que aquí cada vez que llueve la cantidad de toneladas de tierra que va a tener el mar, bueno, lo podemos ver, ¿no? Pero eso ha significado que como de lluvias torrenciales se tira por fuera o se expulsa una cantidad de terreno que ha costado millones de años. Porque de lo que estamos hablando es de que los agentes atmosféricos y la erosión durante millones de años han degradado la roca madre y han convertido la roca en suelo, y suelo que uno de cuyos objetivos es poder plantar, ¿no? Y a esto el problema es un problema que no está causando las personas, pero la solución obviamente sí tiene que ser de las personas, ¿no? O por lo menos de las instituciones. Y ahí es donde, desde luego, las instituciones no están haciendo absolutamente nada, ¿no? Es casi imperceptible. En fin, quizá la gente no repara en él, sí podemos reparar en una agresión urbanística porque nos impacta más, pero en este caso, que es un problema medioambiental gravísimo, pues no se está tomando ningún tipo de solución. A la erosión natural hay que añadir pues, el problema de las cabras salvajes en Fuerteventura, ¿no? Que alguna medida se va a tener que tomar definitivamente. Sabemos que hay una tradición histórica ganadera, pero es que esa tradición histórica ganadera de ganadería suelta, de mucho ganado que después se hacen las apañadas, tiene una relación muy compleja a lo largo de la historia. El problema entre la agricultura y la ganadería en Fuerteventura viene desde la época de la conquista. Las poblaciones indígenas de esta isla se dedicaban casi en exclusiva a la ganadería. No hay referencias de la existencia de agricultura en Fuerteventura, por lo menos no hay vestigios arqueológicos que lo demuestren. Posiblemente cuando se llegó a Fuerteventura los primeros pobladores obviamente tuvieron que traer, aparte de ganado, semillas, pero seguramente la relación coste-beneficio, lo que implicaba plantar, la poca adaptación de esas semillas al ecosistema insular, que era menos árido que este, pero que ya era árido, hizo que se fuera abandonando en detrimento, o sea, se fuera abandonando en beneficio de la agricultura, que era lo que movilizaba la economía, o era el eje vertebrador de la economía indígena. Cuando se coloniza Fuerteventura, se prosigue con estas prácticas que venían del mundo aborigen, pero claro, entran en tremendo choque con el establecimiento de los colonos, ¿no? Que empiezan a hacer las rayas en todos los pueblos, primero la pega fértil, en Tetir, en Betancuria y demás. Claro, la agricultura va avanzando y hay unos conflictos históricos, que eso se ve muy bien en cualquier archivo insular, de denuncias permanentes de los propietarios de terrenos que se les meten las cabras y le comen todo el por haber, y denuncias de los ganaderos que reivindican su derecho a tener la ganadería suelta. El caso es que este viquillo causa un tremendo problema porque se come todo el por haber, y entonces pues facilita asimismo la erosión, entre otras cosas, aparte de que pone en serio peligro determinados endemismos de flora que en algún caso son muy reducidos, existen pocos ejemplares. Otro problema añadido a todo esto es la salinidad que tiene la isla de Fuerteventura a nivel de agua subterránea. Esto es en un barranco, estamos en la playa y es una salina, ¿no? Hay dos problemas. Una, la filtración, las tierras, el caliche hace que las aguas subterráneas sean muy salobres y al mismo